fue mi intención ser intrusa. No quise hurgar en cosas que no me pertenecen. Tampoco quise abrir heridas ni dejar estas historias en lo abierto, sin respuestas y sin respeto. Por eso pido perdón, abuelita. Esto no está hecho con malas intenciones, ni con ignorancia, pero está hecho por necesidad. Mi nombre es Ninel. Yo soy hija de refugiados políticos de Chile y de Bolivia. Nací en Suecia, donde mi madre y mi padre se conocieron. Mi mamá llegó a los 12 años. Yo vendría a ser segunda generación o tercera, depende cómo uno lo cuenta. En mi casa no se hablaba de la historia personal, solamente existía. No era un secreto, sino que se hablaba y siempre estuvo presente, pero sin aclaración o definitiva explicación. Puede parecer raro, pero para mí no lo era. Ese algo siempre estaba en el aire. Los adultos se decían cosas y hablaban sobre cosas sin decirlas. Y yo entendía que ese algo era algo doloroso y un poco terrible. Al no hablar, se transformó en un secreto que nos pertenecía y nos definía sin mostrar su cara. Nosotros también empezamos a hablar en códigos y usar esas mismas palabras y mismos modismos. Al principio, sin saber de verdad lo que significaba. En vez de hablar, íbamos a manifestaciones, a demostraciones, a peñas, a charlas. Aprendí a entretenerme fuera de los locales de reunión, junto con otros niños, otras niñas. Ahí jugábamos, hablábamos, no nos conocíamos más que por estas reuniones. A veces escuchábamos las palabras de los adultos. Entrábamos a la sala, calladitos, sentaditos en la escalera así. Eran palabras de lucha y solidaridad, pero también palabras de sufrimiento y palabras de angustia. Mi primer viaje a Chile fue junto con mi abuelita. Yo tenía 12 años, y aunque sabía que existía la pobreza, nunca la había visto con propios ojos. Mi abuelita siempre daba de lo que tenía. No podía decirle a alguien que no cuando pedían dinero o comida. Ella decía que era su deber y que había que ser solidaria. En Chile escuchamos el himno juntas y ella me dijo que si yo le enseñaba el himno sueco, ella me enseñaba el himno chileno. Mi segundo viaje a Chile fue provocado por mi necesidad de por fin entender todo. Quería saber toda esta historia, sin códigos. En Suecia, yo durante mi adolescencia siempre decía que era sueca y nada más. Yo nací en Suecia y este era mi país. No me gustaba que me pregunten de otro origen, porque muchas veces había que dar explicaciones de la presencia de mi familia en este país y no me sentía cómoda en las explicaciones que había que dar. Pensándolo ahora, tal vez era porque simplemente sabía que yo no tenía ese conocimiento. Esa parte de mi identidad estaba fundida en códigos. Después de mi bachillerato me decidí que tenía que ir a Chile a buscarme a mí misma, buscar la cronología de todo y buscar el porqué. Este viaje también fue acompañado por mi abuelita. Ella sabía muy bien por qué yo viajaba. Nunca le pregunté nada porque ella no tenía las respuestas. Ella tenía la cronología. Pero el porqué únicamente contenía memorias vividas. Y de eso me di cuenta una vez, cuando hablamos un poco de esto, y vimos fotos de un letrero que decía, no pasarán. Y mi abuelita suspiró, y me miró a los ojos muy francamente, y me dijo, pero pasaron. Nunca la había visto rendida a ella yo. Y duró solamente esa mirada. Luego dijo que el proceso que fue intervenido tan brutalmente solamente era una pausa. Nuestro exilio tal vez ya era permanente, pero la injusticia de ella no lo era. Chile tenía que cambiar. Llegando a Chile, llegué a conocer a una tía que tenía una librería en Santiago. Era la primera librería feminista del continente y ella vendía libros de política, de feminismo y todo lo que cabe entre medio. Ella a veces salía y no le gustaba dejar las librerías cerradas, así que yo me quedaba y leía. Y leía, y leía, y leía. Y encontré justamente esos libros que pudieron ser mi entrada al porqué. Había un libro en especial de un pintor que hacía retratos en carbón sobre sus experiencias de Villa Grimaldi.
Dibujaba los cajones, bueno, y las torturas, y con muchos detalles. Había otro libro sobre la búsqueda de una compañera que nunca apareció, que la llevaron al Estadio Nacional. Ella estaba embarazada. También había libros sobre Pisagua y el desierto, el río, el mar, y sobre lo que pasaba detrás de las murallas. Entendí que necesitaba seguir los pasos cronológicos de mi familia, porque no era solamente mi abuelita que se fue de Chile. También se fue su hermano, mi tío abuelo y muchos otros amigos y familiares. Mi tío abuelo había vuelto a Chile después de una vida entera en Inglaterra. Y un día yo le pregunté a él si tal vez él sabía algo. Salimos a caminar por las calles de Santiago. Caminamos porque esta conversación era imposible hacerla mirándonos a los ojos. Tal vez yo necesitaba llorar sin que se me mire, y tal vez él necesitaba no ver mis lágrimas. Durante esas horas, por fin, tuve toda la cronología entera, sin código. La cronología de lo que pasó lo que le pasó a ellos dos y a mi familia. Pero esto no me bastaba. Yo necesitaba ver los lugares, porque el cuerpo mío como que me pedía entenderlo físicamente. No bastaba con palabras. Y por eso yo fui siguiendo los pasos de mi familia, de mi historia que ahora sí entendí empezó el 11 de septiembre de 1973. Yo fui al Estadio Nacional. No le dije nada a mi abuelita. Yo tenía mis planes en Chile y ella lo sabía. Me dejaron entrar y vi con mis propios ojos el lugar donde llevaron a mis familiares. Vi las rejas donde mis familiares esperaban, donde se gritaban nombres para por lo menos saber si este era el lugar donde esperar. Mi próxima parada era Villa Grimaldi. Le conté a unos amigos de la familia sobre esto y ellos le dijeron a mi abuelito y ella nunca me hubiese dejado ir sola, así que de repente éramos toda una expedición. Hay algunas cosas que le pasaba a todos los detenidos. Esas fueron las palabras del guía y todavía me suenan porque hasta ese momento, ese entonces yo tenía como una esperanza de que tal vez algunos de los míos se habían salvado. También vi nuestra casa en Talca, donde mi abuelita nació y creció. Esa casa todavía le pertenece al ejército. Está el patio y algunos árboles, pero la gran parte del jardín se destrozó para hacer lugar para los detenidos. No tuve tiempo de ir a Pisagua ni al desierto, pero lo tengo pendiente. Traté de buscar a gente, a testimonios, a alguien que me podía confirmar que esto le pasó a mi familia. Pero esta historia no me pertenece solamente a mí, sino que esta es la historia colectiva de todos los chilenos y todas las chilenas, y en especialidad la mujer chilena. Al hablar con mi familia que se quedó en Chile, también me di cuenta de que el silencio no era solamente en el exilio, sino que también en Chile mismo había un código. Las palabras contadas y heredadas pueden tardar generaciones en soltar su código. Y creo que es súper importante decir que aunque esta historia es colectiva, esta historia colectiva está salpicada de sangre, no siempre es necesario articularlo, porque todavía vivimos en códigos. Códigos que se formaron por diferentes razones, pero en todos los casos con mucho amor. Es un sacrificio que nunca fue reconocido. El querer a alguien tanto que uno está dispuesto a callar su propia vivencia, para mí es el sacrificio enorme. Se necesita justicia y verdad para poder soltar todos los códigos y romper todos los silencios. Legalmente se necesita castigar a los culpables y socialmente se necesita reconocer a los crímenes. Pero creo que por cada generación que nace se va descodificando la historia y tal vez mis hijos podrán hacer un viaje similar al mío, pero ya no con la intención de encontrar las cronologías y el porqué, sino para dejar una flor en ese lugar donde la tierra llora y recibir un reconocimiento. Quiero terminar con un fragmento de un monólogo de una escritora sueca que se llama Tiana Farrokhzad. Ella nació en Teherán, Irán, pero creció en Suecia junto con su familia como refugiados. La historia del pueblo del Irán es muy parecida a la historia del pueblo chileno. Mi guagua, mi guerrillera pateando, vida dentro de mi vientre. Me pregunto si tú serás la primera en ser permitida quedarte.
Si tú terminarás tu vida en el mismo lugar donde la empezaste. Si darás hogar a un lugar sin tener que verlo derrumbado. Si tú me enterrarás en un lugar a donde puedes volver. O si tú también te verás obligada a dar un adiós apresurado que resulta ser el final adiós. Me pregunto si tú también tendrás que esperar fuera de cárceles. Si es que alguien te espera fuera de la cárcel. Si es que alguien busca tu nombre dentro de la lista de muertos. Si es que todo el sufrimiento un día será puesto en relación con la libertad ganada. Mi guagua, mi guerrillera pateando, vida dentro de mi vientre. Yo te enseñaré la lengua de los muertos, para que tú te acuerdes por qué desaparecieron. Te voy a cantar canciones de cuna que apenas me las sé. La lucha de tu abuela será por nada si tú no entiendes sus cantos. Si tú no sabes las tonadas de tu tía, la lucha de ellas terminará contigo. Mi guagua, mi guerrillera pateando, vida dentro de mi vientre. Yo te vestiré en nuestras historias, como madres en eternidad han vestido a sus hijos. Vestiré tus brazos en nuestras victorias como un escudo. Envolveré tus piernas en nuestras derrotas como una capa. Te voy a armar con historias que te levanten cuando la tierra se hunde. Me preocupa que la pérdida nos define, aunque no podamos recordar qué es lo que hemos perdido. Me preocupa que nuestras vidas tienen condiciones que no están definidas por experiencias, que están definidas por experiencias inaccesibles para nosotros. Porque yo me pregunto qué se siente tener un cuerpo formado por la tierra donde uno camina. Porque yo me pregunto qué significa la muerte para alguien que tiene una tumba a cual visitar. Mi guagua, mi guerrillera pateando, vida dentro de mi vientre. Aprendo que el dolor no es peligroso, para que el miedo no me venza. Voy a besar tus pies, pensando que ojalá nunca tendrán que cruzar una frontera. Mi guagua, mi guerrillera pateadora, vida dentro de mi vientre. Te voy a contar sobre todos los que te preceden. Te voy a contar cómo tu vida está atada a la de ellos. Te voy a contar por qué ellos no están para darte la bienvenida. Y te voy a contar por qué recibes regalos de otros continentes. Ni olvido ni perdón. Muchas gracias.